que es médico con maestría en Medicina Nacional y Medio Ambiente. Él estudió en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene estudios sobre investigación sobre trastornos del sueño en población laboral. Y actualmente está cursando el programa de doctorado en medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, además que es docente universitario. Entonces, yo te agradezco, Norby, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a aprender mucho el día de hoy con Norby, ¿no? Le doy paso a Norby, voy a dejar de compartir. Norby, la presentación es tuya. Aló. Se dejó de escuchar la música. Todo bien, todo bien. Hola, Norville. ¿Qué tal? Aló. Sí, te escuchamos perfecto. Hola, Norville, te escuchamos. ¿Se cerró? Hola, no, acá estamos, acá estamos. Muchas gracias por aceptar la invitación, Norville. Estamos muy a gusto con tu presencia y expectantes de conocer un poco más de lo que vas a compartir con nosotros el día de hoy. Así que te doy pase para que nos puedas empezar tu presentación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todo el equipo de Nickel por la invitación. Felicitarles también por esta iniciativa que han tenido justamente en este mes, donde se promueve tanto la prevención de cáncer de mama. Pero ¿sí se ve la presentación? Sí, ¿no? Perfecto, ahora sí. Perfecto. Me voy a mutear para que pueda... Bien, entonces, bueno, reiterando el agradecimiento, vamos a dar inicio a la charla. Siéntase en la libertad de poder hacer las preguntas que consideren necesarias. Creo que va a haber un espacio al final de la presentación. Sé que hay algunos términos que van a sonar un poco extraños, pero el objetivo es tratar de dar los conceptos de la manera más clara posible y que sean útiles también para la aplicación en el día a día. Entonces, aunque solemos pensar que el sueño es algo que viene por inercia o que nos toca hacerlo en el día a día, en realidad el sueño es hablar de salud, el sueño es hablar de hormonas, y hablar de sueño también es hablar de un performance o un rendimiento no solo en nuestro trabajo, sino en nuestro día a día. Y por supuesto que eso va de la mano con la prevención y la promoción de salud. Entonces, cuando hablamos de sueño, debemos de tener en claro que no es que nuestro cuerpo se apaga por completo. Nuestro cuerpo sigue trabajando, sigue funcionando, solo que de manera diferente a la que ocurre durante el día, cuando estamos lúcidos, cuando estamos activos, cuando estamos operativos. ¿Bien? Entonces, debemos de tener claro que no es que mientras dormimos deja de funcionar nuestro cuerpo. Hay funciones, hay cambios fisiológicos que ocurren en el sueño que los vamos a ver de manera breve en esta presentación y son el motivo por el cual debemos de cuidar mucho de nuestro sueño. Van a escuchar que durante la presentación hago mención a lo que es ritmo circadiano, reloj circadiano. Para que comencemos bien esto debemos tener en claro que para que nosotros podamos rendir intelectualmente, físicamente, emocionalmente, nuestro cuerpo tiene como un cronograma a lo largo del día, como un sistema que controla justamente cómo nosotros pensamos, hablamos, realizamos nuestras actividades físicas, y la manera como está programado todo ese rendimiento, todo ese desempeño a lo largo del día, justamente está regido por nuestro ritmo circadiano, por nuestro reloj circadiano que está dentro de nuestro cerebro y que se centra en una estructura pequeñísima que se llama el núcleo supraquiasmático. Entonces, esta estructura llamada núcleo supraquiasmático es la que va a regir, va a gobernar, va a coordinar todo nuestro desempeño durante el día y durante la noche. Y el tema está que el principal estímulo para este núcleo supraquiasmático es justamente la luz. Es gracias a ese estímulo que recibimos nosotros que ese núcleo supraquiasmático de nuestro cerebro se encarga de regular
estemos despiertos o que estemos dormidos, y todo lo que pasa cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. Un punto importante que tienen que considerar, que se les ha puesto en esta diapositiva, es que hay variabilidad entre persona y persona. Hay personas que son llamadas las matutinas y personas que son llamadas las vespertinas. Personas que están más acostumbradas a justamente, su cuerpo está, está programado para que rindan más durante el día, mientras que hay personas que más bien lo hacen al finalizar la tarde o en la noche. Y que eso ya biológicamente viene predeterminado. Como también con el paso de los años, sobre todo a partir de los 40, hay cambios en la producción de algunas hormonas en nuestro cuerpo, como la melatonina y el cortisol, que lo vamos a ver a continuación, que son justamente las que van a tener un impacto en nuestro sueño. Entonces, dicho esto, vamos a la base o lo más importante que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de sueño. Yo les he dicho que hablar de sueño es hablar de salud y hablar de sueño es hablar de hormonas. Y justamente las dos hormonas importantísimas para cuidar de nuestro sueño y que entendamos bien cómo funcionan son la melatonina, que va de la mano con la serotonina, y el cortisol, que va de la mano también con la noradrenalina. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros empezamos el día, nuestros niveles de cortisol son los que van a permitir que nos enfrentemos a situaciones de estrés. Son los que van a permitir que tengamos un desempeño físico y cognitivo y conductual determinado. Pero, conforme nos vamos acercando a la noche, nuestros niveles de cortisol van a ir disminuyendo y más bien va a ir comenzando a aparecer otra hormona, que es la melatonina. Si ustedes se dan cuenta en este gráfico, no sé si se logra ver en la diapositiva, miren, bajo efecto de la luz o del sol, tenemos esta curva de color naranja, perdón, de color verde, centrémonos en la verde, que está como formando una cama, una curva. Esa curva llega a su máximo gracias a la exposición al sol. El cortisol justamente llega a su máximo durante el día. Mientras que veamos la de color verde, que es la melatonina, perdón, esta curva roja es la de cortisol, ¿ya? Que durante el día nos va a permitir ejecutar nuestras actividades y acercándonos la noche se va a caer, va a disminuir. Mientras que la melatonina, que es esta como de color azul, turquesa, va a ir incrementándose a lo largo de la noche y va a ir cayendo cuando ya va pasada la noche. Y aparece otra hormona, que es la hormona del crecimiento, esta de color naranja, amarillo, que durante la noche comienza a tener un pico, que es este que vemos acá. Por eso es que en los deportistas y es que en los niños es importante que duerman bien para poder tener ese pico de elevación de la hormona del crecimiento. Pero para que nosotros nos mantengamos despiertos, es importante la influencia del cortisol. Y para que nosotros podamos dormir, es importante que tengamos niveles adecuados de melatonina. De ahí es que viene el concepto de que el estrés altera nuestro sueño. ¿Por qué? Porque niveles de estrés alto se traducen en niveles de cortisol alto y niveles de melatonina bajos. Y entonces la persona que tiene estrés no puede dormir justamente porque tiene niveles de cortisol altos. Y el cortisol va de la mano con la adrenalina. Cuando nosotros conciliamos bien el sueño, tenemos niveles de melatonina y de serotonina adecuados. ¿Bien? Segundo concepto que debe quedar claro, hablar de sueños, hablar de hormonas. Miren, yo les había mencionado que dentro de nuestro cerebro hay una estructura que se llama el núcleo supraquiasmático, que acá lo ven en la parte superior. NSQ es el núcleo supraquiasmático, que cuando yo recibo rayos de luz a través de mi retina, yo no solamente distingo formas y colores. Dentro de la retina hay un pigmento que se llama melanopsina. Y esa melanopsina transfiere, para decirlo de modo sencillo, la luz que yo percibo por los ojos y estimula a este núcleo supraquiasmático. Miren, para que resulte aún más fácil de comprender, el núcleo supraquiasmático está justamente por encima, por eso se llama supra,
del quiasma óptico. El quiasma óptico es donde se intercruzan el nervio óptico de mi ojo derecho y el de mi ojo izquierdo. Y es muy importante mencionar esto porque justamente la luz es el principal factor para que mi núcleo supraquiasmático, que es el que es mi reloj del sueño, me permita estar despierto o me permita dormir. Cuando yo recibo luz, ese núcleo supraquiasmático se activa y manda señales para que yo no me duerma, para que mi cuerpo se libere cortisol y esté despierto. Cuando no recibo nada de luz y apago todo para irme a dormir, el núcleo supraquiasmático manda una orden a mi cerebro para que yo pueda dormir por efecto de la melatonina. Ahora, acá les he puesto también en esta diapositiva, ¿quién produce esa famosa melatonina? Otra estructura en mi cerebro que se llama la glándula pineal. ¿Ya? Una estructura pequeña. Y la melatonina, miren lo que les he puesto en esta diapositiva, tiene diferentes efectos. Un efecto antioxidante, un efecto antiinflamatorio, un efecto antihipertensivo, antitrombótico y antilipidémico. Ahorita vemos qué significa esto para que no suene tan raro. El efecto antilipidémico es que la melatonina ayuda en el metabolismo de las grasas. El efecto antitrombótico es que la melatonina evita la formación de los trombos y de coágulos y por lo tanto disminuye el riesgo de infartos o de otros eventos cardiovasculares. Antihipertensivo porque ayuda a mejorar, a controlar la presión arterial. De hecho, en la fase no REM y la fase REM del sueño, los niveles de presión arterial bajan. Si yo interrumpo el sueño, predispongo a que se suba la presión arterial. Y los dos de arriba, que he puesto antioxidante y antiinflamatorio, son los más importantes de la melatonina. Vamos a ver a continuación que el estrés oxidativo, es decir, las reacciones que ocurren en mis células, por las cuales se acumulan metabolitos que son dañinos para mis células, justamente ocurren todo lo contrario cuando yo tengo melatonina en mi cuerpo. La melatonina tiene un efecto antioxidante, es decir, previene, reduce, se opone al estrés oxidativo y es antiinflamatorio. De ahí justamente que el no dormir se ha asociado a que haya un incremento del estrés oxidativo con cambios en las células y, por ejemplo, que aumente la probabilidad de sufrir cáncer. Y uno de los cánceres con los cuales se ha asociado a los trastornos de sueño, se ha asociado, no es que ya han encontrado que sí o sí lo causa, pero se ha asociado, es el cáncer colorectal y el cáncer de mama. De esto a continuación vamos a ver con más detalle, pero mensaje de esta diapositiva: núcleo supraquiasmático es mi reloj que controla el sueño y que controla la vigilia, para que yo esté despierto y para que yo pueda dormir. Principal estímulo, como lo ven en esta diapositiva, la luz. Ante la luz, yo no duermo. Ausencia de luz, yo duermo. Ante la luz, en mi cuerpo hay cortisol. En ausencia de la luz, hay melatonina. Y si hay melatonina, tengo ese efecto antioxidante, antiinflamatorio, antihipertensivo, antitrombótico y antilipidémico. Sabemos todos los beneficios que trae el dormir bien, todos los beneficios que trae tener niveles de melatonina adecuados. Y no para que se lo aprendan de memoria, sino para que lo tengan de referencia, a lo largo del día vamos a ver que en diferentes fases, o sea, en diferentes horas, perdón, ocurren cambios justamente a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel conductual, producto de esas hormonas. Si ustedes ven en el lado derecho de la diapositiva, aquí donde llegamos más o menos al sueño profundo, es a las 2 de la mañana. Baja la temperatura corporal, baja la presión sanguínea, más o menos a las 6 ya comienza a subir otra vez, y a las 7:30 de la mañana es cuando ya se suprime la producción de melatonina, porque justamente a las 7:30 ya nadie debería estar con sueño. Ya allí comienza a predominar el efecto del cortisol. Miren, y creo que es uno de los motivos por los cuales justamente ustedes han realizado todas esas actividades de bienestar, el prevenir o combatir el estrés, ¿no?
Hablar de estrés es hablar de cortisol, y el estrés hace que no baje el cortisol. Y si no baja el cortisol, voy a poner eso, ¿verdad? Si no baja el cortisol, yo no solamente no voy a poder dormir bien, sino que se altera todo mi reloj biológico del sueño. Y eso trae cambios hormonales, y eso trae repercusión en la presión arterial, en el metabolismo, incluso a nivel cognitivo-conductual. Miren, a nivel de metabolismo, cuán importante es dormir bien. Así como yo les he dicho, cortisol y melatonina, si yo no duermo bien, también se altera la producción de grelina y leptina. ¿Y por qué esto es relevante? Porque la grelina es la que hace que yo tenga apetito. La grelina hace que yo, por ejemplo, quiera almorzar a tal hora porque ya siento la necesidad de comer. Me estimula el apetito. Mientras que la leptina disminuye el apetito y comienza a echar, digamos, a hacer uso de los depósitos que yo tengo de energía en mi cuerpo. Y la melatonina aumenta la producción de leptina, es decir, un buen sueño hace que yo logre controlar mi apetito. Mientras que la privación de sueño aumenta la producción de grelina porque no hay melatonina, y la grelina incrementa el apetito. Hay algunos alimentos, como las vísceras, como las verduras, ¿no? Como la leche también, que contienen triptófano, y el triptófano favorece o se convierte en nuestro cuerpo en serotonina, y de la serotonina se incrementa la producción de melatonina. Y de ahí justamente viene la creencia, o lo que algunas madres pues usan, que es tomar una taza de leche tibia antes de irse a dormir, porque esa proteína de la leche favorece la producción justamente de serotonina a partir del triptófano, y la serotonina se convierte en melatonina. También, que creo que es algo de lo que ustedes han tratado a lo largo de esta semana, el promover la actividad física, sobre todo en las primeras horas del día, favorece justamente que la producción de cortisol a lo largo del día sea la adecuada, y la producción de melatonina en la noche sea también la adecuada. Algo con lo que nos tenemos que enfrentar, ahora mismo estamos usando computadoras, celulares u otros medios digitales, es que el uso justamente de todas estas pantallas de visualización de datos genera una radiación electromagnética, pero además también emite luz. Y la luz, hablar de luz es hablar de no dormir, porque va a impedir que se produzca melatonina. Ahora vamos a hablar brevemente de lo que son las fases de sueño, para que tengamos claro que más o menos en el año 52, dos científicos se dieron cuenta de observar a algunos bebés, de cómo dormían, que durante el sueño hay una parte del sueño en la que hay movimientos rápidos de los ojos, y hay otra parte del sueño en la cual no se percibe ningún movimiento rápido de los ojos. Y eso fue el punto de partida para que se comenzara a estudiar el sueño dividido en dos segmentos, el sueño REM y el sueño no REM. ¿Qué es esto de sueño REM y sueño no REM? Viene justamente de las palabras en inglés de Rapid Eye Movement, porque esa es la fase de sueño donde hay movimientos oculares o movimientos de los ojos rápidos. Mientras que el no REM es el Non-Rapid Eye Movement, que viene a ser la fase del sueño donde no hay movimientos de los ojos rápidos. ¿Y por qué esto es relevante? El sueño REM y el sueño no REM tienen a su vez diferentes estadios. Y para que yo logre el sueño profundo, para que yo logre la recuperación adecuada a nivel físico, a nivel cognitivo, conductual, emocional, tengo que pasar por todas esas fases del sueño REM y del sueño no REM, para hablar de un estado, de una calidad y cantidad de sueño adecuadas. Dentro del sueño no REM, es decir, donde no hay movimientos oculares rápidos, ¿no?, yo encuentro la fase 1 y la fase 2, que me conducen a un sueño ligero,
son las fases, cuando yo recién veo, por ejemplo, a mi compañero, mi compañera, que se queda dormido, o que se está cabeceando y luego ya se queda dormido, estamos en esa primera fase que se llama sueño ligero, dentro del sueño no REM. Y luego viene la fase 3 y la fase 4 de este sueño no REM, donde ya la persona va quedándose más desconectada, donde las funciones vitales van disminuyendo, donde la presión arterial va bajando, la temperatura va bajando, la frecuencia cardíaca va bajando, y hay una relajación muscular cada vez mayor. Entonces, en este sueño profundo de la fase 3 y fase 4 que pertenecen al sueño no REM, es decir, sueño donde no hay movimientos oculares rápidos, el principal cambio es a nivel físico, se relaja todo. Mientras que en el sueño REM, que es la última etapa del sueño, además de los cambios a nivel físico, hay cambios sobre todo a nivel del cerebro. Y es por eso que quien no llega a este sueño REM, quien no llega a la fase REM, que recién aparece luego de hora y media de haber dormido, ¿ya? Quien no llega va a tener cambios a nivel cognitivo, conductual emocional, cambios a nivel cardiovascular y todas las consecuencias terribles del sueño. Es decir, si yo en lugar de dormir 7, 8 horas, acorto mi sueño a 5 o 4 horas, definitivamente yo no voy a llegar a esta fase REM. Yo no voy a llegar a la fase de del sueño donde hay movimientos oculares rápidos y por lo tanto no voy a tener los beneficios a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, para poder recuperarme bien para el día siguiente. Acá en esta especie de escalera que les he puesto en la diapositiva podemos ver cómo desde, porque está en la parte alta, la fase 1 del sueño no REM, porque ahí todavía yo estoy como activo, estoy como todavía fácil de despertarme. Conforme voy avanzando fase por fase, miren, de la fase 1 a la fase 4 es el sueño no REM, donde no hay movimientos oculares rápidos. Y en lo quinto, en lo último, ya tenemos el sueño REM, que es hacia lo que queremos llegar para poder tener una buena recuperación de mi bienestar físico, cognitivo, emocional, para al día siguiente poder rendir bien. De esto tenemos la siguiente diapositiva para comprenderlo aún mejor. Miren, yo tengo el sueño no REM. Sueño no REM es no hay movimientos oculares rápidos. Y ahí yo paso por estas 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Conforme voy pasando por cada fase, mi frecuencia cardíaca, mi presión arterial, mis músculos van relajándose. Y cuando yo llego a la fase REM, que es la fase 5, y es la cuarta parte de todo mi sueño, es la fase de los movimientos oculares rápidos. Ahí es donde yo tengo una mayor recuperación a nivel psicológico. Miren aquí este cuadro que les estoy presentando para que lo tengan aún más claro. Fase del sueño no REM y la fase REM, que es la última de todas. En la fase del sueño no REM, cuando yo recién me cabeceo, me estoy quedando, como se dice, dormido, seco, en la conciliación del sueño estoy en la fase 1. Me quedo dormido, pero de pronto escucho ahí un palmazo o alguien me golpea, o escucho una bulla y me despierto, me levanto. Esta es la fase 2 del sueño. En estas 2 primeras partes, yo tengo un sueño ligero. Mientras que en la fase 3 y fase 4, que sigo estando en el no REM, ya logro tener un sueño más profundo. Aunque escuche un ruido, no me voy a despertar, o sea que sea un ruido bien, bien intenso. Mis músculos se relajan, yo lo encuentro flácido, mis brazos flácidas, mis piernas, ¿ya? Y en la última fase, que es la fase de sueño REM, aquí yo ya tengo los movimientos oculares rápidos, que obviamente ninguno de nosotros nos vamos a dar cuenta de eso, porque cuando llegamos a esta fase REM, si alguien duerme con su esposo o esposa acostado, ya no se va a dar cuenta de que comenzamos a tener movimientos oculares rápidos. ¿Y esto cómo se traduce o dónde se va a evidenciar? En las ondas dentro de nuestro cerebro. Miren,
en nuestro cerebro se van apareciendo estas diferentes ondas de cómo está trabajando mi cerebro mientras yo duermo. Hay unas ondas llamadas las ondas beta que tienen ese aspecto, que son en la fase cuando yo estoy despierto, cuando estoy alerta. ¿Ya? Las ondas alfa, que son las ideales para la meditación, ¿ya? Y son las que aparecen y promueven la memoria. ¿Ya? Las ondas teta, que son las que aparecen típicamente cuando yo estoy completamente seco, desconectado en mi fase de sueño. ¿Ya? Y las ondas delta, que también aparecen en el sueño profundo y reparador. No es motivo de la charla que, digamos, comprendamos biológicamente todo esto, pero sí saber que el sueño es más allá de lo que solemos darle la importancia. Quizás no le estamos dando la importancia adecuada, porque hablar de sueño, como ven, es hablar también de actividad a nivel neurológico, a nivel cerebral, es hablar de hormonas, es hablar de cambios a nivel cardiovascular, como les había comentado, cambios a nivel metabólico. Miren, más de lo mismo para que comprendan cómo va cambiando la actividad de mi cerebro mientras duermo. Cuando estoy despierto y excitado y estoy activo, lúcido, tiene este aspecto como de ondas de cierre. Cuando estoy despierto pero relajado, ¿no? Y comenzando a dormir, va cambiando de este modo. Cuando entro en la fase de sueño ligero, que son las dos primeras fases de sueño, tiene este aspecto. Y cuando estoy en un sueño profundo, miren cómo se va dilatando o prolongando cada una de las zonas. Ahora, trastornos de sueño hay diferentes, ¿no? Los más comunes se los he presentado en esta diapositiva para que los tengan en cuenta, como el insomnio, o sea, el no poder dormir, el ronquido, el apnea obstructiva del sueño, que viene a ser de manera sencilla el tener ronquido, pero además no solamente es roncar, sino que son momentos en los cuales yo dejo de respirar y por lo tanto deja de ingresar oxígeno a mi cerebro. Por eso me entra el riesgo de eventos cardiovasculares. El síndrome de las piernas inquietas. De hecho, justamente cuando uno hace un estudio de sueño, hay dos tipos de estudios, la poligrafía y la polisomnografía, que es mucho más completa. Pero justamente esta última, la polisomnografía, contiene un sensor, por así decirlo de manera sencilla, que se llama actígrafo. Y este actígrafo justamente detecta los movimientos involuntarios, que en personas que tienen el síndrome de piernas inquietas es justamente uno de los parámetros que se detecta. El bruxismo, que consiste en el rechinar de los dientes, el apretar las dos mandíbulas fuertemente, generalmente asociado a niveles de estrés, de ansiedad significativos. Acá les he presentado, miren, unos dibujos para que lo puedan tener con mayor claridad, de manera más sencilla. Voy a mover esto acá. Por ejemplo, tenemos lo típico como el ronquido, la privación de sueño, o sea, el no poder dormir, y que uno no solamente es que esté con las ojeras, sino que ya vamos viendo que el no dormir, dentro de mi cuerpo van pasando diferentes cambios a nivel cardiovascular, a nivel cognitivo, conductual, a nivel metabólico, ¿no? La hiperinsomnia, que es más bien la tendencia a quedarse, a tener mucho sueño a lo largo del día, ¿no? El sonambulismo, los terrores nocturnos o las pesadillas que suelen tener los niños, ¿no? Asociados también, por ejemplo, a niveles de estrés significativos. La parálisis del sueño, donde uno percibe como que estuviera despierto todavía, ¿no? Y quiere moverse, pero no lo puede hacer, ¿no? Y uno lo percibe como si fuera una pesadilla terrible, ¿no? Y entonces todos estos trastornos de sueño pueden terminar conduciendo a serias repercusiones sobre nuestra salud. ¿Asociadas a qué? Yo les he dicho que dormir bien se traduce en melatonina, y la melatonina tiene efectos muy beneficiosos para mi salud, como combatir el estrés oxidativo. Y que si yo no combato el estrés oxidativo, ¿a qué me va a llevar? Miren, acá les he puesto en las bases de datos
podemos consultar respecto a la evidencia científica que hay de trastornos de sueño. Acá les estoy compartiendo uno acerca de la asociación entre trastornos de sueño y cáncer, ¿no? ¿Cómo está el estado de arte, o sea, la revisión de la literatura o de la evidencia científica que se tiene hasta el momento? Y es esto, ¿no? O sea, que hay una asociación bidireccional entre el dormir y el cáncer, ¿no? Lo que aún se tiene que investigar con mayor profundidad es los trastornos de sueño ya de manera individual cada uno y con qué tipo de cáncer se asocia más. Los dos, la evidencia científica nos dice hasta ahora que los cánceres con los cuales más se ha asociado los trastornos de sueño son el cáncer de mama y el cáncer colorectal. Cuando dice acá bidireccional, hace alusión a que, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, el no dormir bien se ha visto asociado, que termina siendo uno de los factores que puede conducir a estrés oxidativo y el estrés oxidativo al cáncer. Y viceversa, los pacientes que tienen cáncer de mama asociado probablemente a los tratamientos que reciben, puede terminar conduciendo a trastornos de sueño. A eso se menciona el término bidireccional, ¿no? También se ha asociado, como les comparto acá en la diapositiva, los trastornos de sueño con cáncer colorectal, ¿no? ¿Qué dice la evidencia? Este es un estudio de caso y control, donde se ha visto, por ejemplo, que el riesgo de cáncer de colon y recto en pacientes con trastornos de sueño fue significativamente más alto, ¿no? ¿Y en qué se centra o cómo es que el trastorno de sueño puede terminar influyendo en la aparición de cáncer por el estrés oxidativo? El estrés oxidativo, o sea, para que yo pueda obtener energías en el día a día, mis células sufren cambios. Y parte de esos cambios está el estrés oxidativo. Es una reacción por la cual se generan unos metabolitos que son los radicales libres. Y esos radicales libres alteran, transforman o pueden conducir a mutación de mis células, por mutación del material genético. Y ese cambio a nivel celular puede terminar conduciendo a cáncer. Entonces, quiero ser claro en el mensaje. No es que si no duermo bien, definitivamente voy a terminar con cáncer, porque hay otros factores que pueden ser factores protectores. Pero si yo, sumado a mi predisposición genética, a mi exposición de riesgo, le sumo el no dormir bien, ese tercer factor sí influye de manera negativa para que yo pueda terminar teniendo cáncer, sobre todo los dos tipos que les he mencionado, el de mama y el colorectal. Y por eso es que nosotros vemos de que se promueve tanto justamente el poder dormir bien para no solamente la calidad de vida, sino en la prevención de cáncer, ¿no? Se ha asociado con el apnea obstructiva del sueño y el cáncer de mama. Entonces, frente a ello, ¿cuál es la mejor estrategia? La prevención. Y para saber cómo prevenir, tengo que tener claro qué factores pueden entrar en mi sueño. Si yo tengo una enfermedad que, por ejemplo, me hace ir al baño cada rato, por ejemplo, los varones, el tema de la próstata, la diabetes, ¿no? El tema, si es que tengo una infección o enfermedad respiratoria y tengo tos toda la noche, no voy a poder dormir, ¿no? Entonces, las enfermedades pueden afectar el sueño o interrumpir el sueño. El miedo, la ansiedad, las preocupaciones también. Persona que está estresada, como les dije, hablar de estrés es hablar de cortisol. Y si yo tengo cortisol, no voy a poder dormir. El tipo de alimentación, qué productos yo estoy ingiriendo a lo largo del día y sobre todo antes de dormir. Quienes trabajamos en investigaciones del sueño, hay un cuestionario autoadministrado sobre hábitos de sueño, que es el índice o cuestionario de higiene de sueño de Mastin y colaboradores. Y uno de los hábitos que se evalúa justamente es en qué horario se ingiere la última comida. Porque si se ingiere alimentos en las 2 horas previas antes de irse a dormir,
definitivamente la persona no va a dormir. Es un hábito que va a interrumpir, obstaculizar, impedir o sostener el sueño. La ingesta de alimentos que contienen que contiene cafeína, como el mismo café, el chocolate, el té o las gaseosas, que van a impedir que uno concilie el sueño. Mientras que hay otros alimentos que contienen triptófano, como yo les había comentado, como la leche o algunas verduras, que me van a facilitar más bien el sueño. Recordemos que hay gaseosas, sobre todo las de color oscuro, que contienen alto nivel de cafeína, ¿no? Y así como las gaseosas, también algunas bebidas energizantes, sin decir marcas, pero algunas bebidas energizantes que además de cafeína tienen también taurina, y la taurina es un estimulante. La práctica de actividad física se recomienda sobre todo en las primeras horas de la mañana. Y si se va a realizar en la noche, lo cual también está evaluado en el cuestionario de higiene, de hábitos de sueño, de higiene de sueño que les comentaba, se debe de evitar actividad física en las 2 horas previas a irse a dormir. Y es una práctica que a veces entre los varones tenemos, ¿no? Se organiza un partido de fútbol y justo a las 10 de la noche, y quiero irme a dormir a las 11, 11 y media, ¿no? Entonces termino de jugar con toda la adrenalina encima, porque eso me despierta, pues voy y me ducho, lo cual también me activa aún más, y aunque me acueste en la cama, no voy a lograr conciliar el sueño. Recordemos que la digestión de los alimentos tarda entre 2 a 3 horas, y el ejercicio, la liberación de adrenalina, se mantiene durante las siguientes 2 a 3 horas también. Por eso es de que no es recomendable hacer actividad física 2 horas antes, dentro de las 2 horas antes de irse a dormir. El entorno, y es algo que pienso que ustedes siempre han promovido mucho para hablar de bienestar, ¿no? Una habitación y lo que yo uso para dormir tiene que ser adecuado. Por ejemplo, los colores encendidos como rojo o amarillo no son promotores de confort, no son promotores tampoco de tranquilidad, son más colores que me activan demasiado. Un ambiente ruidoso. Yo sé que no todos de repente viven en una urbanización tranquila, pero, por ejemplo, si sé que vivo en una zona donde hay ruido, puedo usar tapones auditivos para evitar la estimulación justamente por ese lado. Si tengo mucha luz de fuera de la casa o por la ventana de mi dormitorio, también oscurecer en la medida de lo posible, porque yo les he dicho, hablar de luz es hablar de que no voy a tener melatonina en mi cuerpo y por lo tanto no voy a poder dormir. Mientras haya luz, no voy a poder dormir. Entonces, hablamos del ambiente, hablamos de la luz, hablamos de la cama también, que tiene que ser una cama que yo no solamente encuentre cómoda, sino que también facilite la relajación de mi cuerpo, ¿no? Que me dé confort para poder dormir de manera adecuada. Hablamos de los colores del dormitorio, hablamos de la luz, hablamos del ruido. Y este punto acá es importantísimo. No usar medicamentos sin prescripción médica para dormir. Sí hay medicamentos que tienen efecto sedante y efecto hipnótico, ¿no? Clonazepam, diazepam, lorazepam, sin decir marcas comerciales, pero esos son los nombres químicos. Esos medicamentos tienen 2 problemas que de manera sencilla se los comento, y son la tolerancia y la dependencia. Es decir, generan que yo cada vez necesite sí o sí usar esos medicamentos, dependencia, y tolerancia, porque cada vez voy a necesitar dosis más altas. Entonces, medicamento que no es prescrito por médico, no tengo por qué utilizarlo. No promover tampoco la automedicación. ¿Sí? Sustancias que también pueden alterar el sueño, el alcohol. O sea, recordemos de que, por ejemplo, la cerveza u otro tipo de bebidas pueden inducir rápidamente el sueño, pero no es sostenible en el tiempo. Después de 2 a 3 horas se corta, y entonces no me va a permitir dormir de manera pareja, ¿no? A diferencia del vino, que el vino sí favorece la relajación de manera adecuada. El estilo de vida de todos también puede repercutir sobre nuestro sueño. Por ejemplo, el pasar malas noches, el tener mucha vida de fiesta en fiesta, altera mi sueño, porque recordemos que un factor importante en los hábitos de sueño
es establecer un horario más o menos fijo todos los días para irme a dormir. Y si no, voy a terminar enfrentándome con algunos trastornos de sueño como los que les presento a continuación, ¿no? El insomnio, que es la dificultad para dormir, que puede ser o que me cuesta conciliar el sueño, o que me cuesta mantener el sueño, o que tengo despertares más precoces a lo largo de la noche. Es más frecuente el insomnio en las mujeres que en los varones. En las mujeres se habla de hasta un 40%, mientras que en los varones hasta un 30%. Y conforme pasan los años, nos resulta más difícil dormir porque la producción de melatonina disminuye a partir de los 40. ¿Ya? Por eso es de que cuando tenemos a nuestros abuelos, resulta más difícil para ellos dormir o tienen trastornos de sueño con mayor frecuencia, porque justamente por ese cambio hormonal, ¿no? Ellos no producen tanta melatonina como una persona joven. Y esto pasa a partir de los 40 y se hace más notorio en los adultos mayores, es decir, aquellos que tienen 60 años o más. Como les decía, yo puedo tener un insomnio al inicio para mantener el sueño o despertares precoces, pero también puedo clasificar el tipo de insomnio si es que es transitorio o si es que es crónico. Si es que es transitorio, ¿cuál es el típico caso? Que tengo examen este fin de semana, que tengo que presentar mi informe del mes, que no he llegado a los indicadores. Entonces, bajo la influencia del estrés, cortisol, adrenalina, durante ese periodo que yo estoy estresado, no puedo dormir. En cambio, el problema se presenta cuando hablamos de un insomnio crónico, cuando ya llevo más de 3 semanas y se mantiene la dificultad para dormir. Puede ser que haya algún trastorno de ansiedad, de estrés crónico, pero también puedo tener algún trastorno orgánico, alguna enfermedad, incluyendo el cáncer, que tengo que descartar que no me esté causando un trastorno de sueño. Lo que les había comentado, tengo insomnio para conciliar, es decir, para empezar a dormir, tengo insomnio para mantener mi sueño a lo largo de la noche, o incluso me despierto varias veces a lo largo de la noche, o tengo los despertares precoces o despertares tempranos. Por ejemplo, si les ha pasado a una persona que está bajo mucha ansiedad, le cuesta empezar a dormir, o si no, se le interrumpe el sueño a lo largo de la noche. Mientras que personas que están deprimidas o con problemas como la distimia, problemas más a nivel emocional, tienen despertares precoces. Bueno, las consecuencias, como ya lo hemos venido conversando, son a nivel, bueno, el cerebro es el órgano más afectado. A nivel cognitivo, me obstaculiza mi aprendizaje, me obstaculiza mi nivel de memoria, sobre todo en la memoria efectora, o sea, la memoria que yo empiezo mi día a las 6 de la mañana y sé que a las 10, 10 y media tengo que enviar un email. Sé que a la 1 de la tarde tengo reunión fuera de casa. O sé que a las 3 de la tarde tengo que ir a recoger algún documento. Pero me comienzo a olvidar de eso, de esas actividades que ya las tengo planificadas. Ese tipo de alteración de la memoria es el más frecuente cuando yo no duermo bien. Y obviamente eso repercute sobre mi desempeño en el trabajo, porque yo necesito tener bien esa memoria para poder ejecutar las actividades a lo largo del día. Como les decía acá, a nivel cognitivo, ¿qué me va a afectar? La concentración, la memoria, el poder expresarme y el pensamiento analítico y también la creatividad. Dormir bien es hablar también de que mi cerebro va a poder generar mejores ideas. Es muy importante también hablar de la concentración y la ejecución de tareas porque lo que más se ha estudiado en trastornos de sueño, por ejemplo en la población laboral, es en los conductores de carretera, porque el hecho de no dormir bien va a terminar conduciendo a un accidente automovilístico y a muertes, ¿no? Entonces, hablar de sueño es hablar de alteración de la concentración y eso conduce a accidentabilidad. La hiperinsomnia es más bien lo contrario, totalmente lo opuesto. Persona que
excesiva somnolencia, excesiva tendencia a quedarse dormido, ¿no? Y durante por lo menos un mes. Eso no es normal. Y hay que evaluar qué factores están conduciendo a que esa persona tenga tanto sueño. Son episodios prolongados de sueño nocturno, personas que pueden dormir más de 9 horas en el día, ¿no? De corrido, ¿no? Y que con mucha facilidad concilian el sueño también a lo largo del día. Y cuando ocurre eso, o sea, tengo una persona que tiende a quedarse dormido a lo largo del día, o que duerme más de lo normal, sí tengo también que descartar, por ejemplo, si está consumiendo algún medicamento que como efecto secundario le esté causando esa hipersomnia, si tiene alguna enfermedad metabólica, alguna enfermedad respiratoria o de otro tipo que me esté conduciendo a ese trastorno del sueño. Esto que solemos también subestimar mucho, que es el apnea obstructiva del sueño. Este apnea obstructiva del sueño no solamente es la persona que ronca porque tiene el cuello grueso, porque o porque ha tomado cerveza, o tomado licor, sino que son ronquidos muy fuertes que se prolongan mucho tiempo y que en cada ronquido la persona deja de respirar. Entonces, al dejar de respirar, hay niveles de oxígeno muy bajos en el cerebro y esa hipoxia con niveles bajos de oxígeno pueden conducir a trastornos cardiovasculares. Bien, bueno, yo les había comentado que hay dos tipos, puede ser que se tenga una causa a nivel periférica o una causa a nivel central, ¿no? Por ejemplo, a nivel periférico es las personas que tienen el índice del cuello muy ancho o que tienen tabique desviado o que tienen algún problema periférico fuera del cerebro que estén conduciendo a ese ronquido. Como también tenemos el apnea central, que es menos común, ¿no? Por ejemplo, personas que han tenido algún infarto cerebral, que han tenido alguna hemorragia o sangrado, que tienen algún tumor cerebral, pueden tener ese tipo de apnea. Entonces, si queremos prevenir todo esto, que es la parte justamente final de nuestra presentación, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Modificar los hábitos de sueño, es decir, modificar nuestras conductas y acciones en pro de que podamos dormir bien, en pro de que sea la melatonina natural de mi cerebro la que me ayude a dormir. Por ejemplo, lo que ya habíamos comentado, si sé que hay alimentos que contienen triptófano y que nos ayudan a dormir mejor, promover el consumo de eso, como los cereales, como la leche, algunas verduras. Evitar que en las noches se ingiera carnes rojas, productos llenos con alto contenido de grasa, con mucho condimento, productos que contengan cafeína. El consumo de proteínas y de grasas debe ser sobre todo predominantemente en el desayuno y en el almuerzo y no en la cena. Y ahí viene una pregunta, ¿qué pasa con la persona que hace turno nocturno? Ahí hay que revertir el esquema, porque más bien mientras en el momento que ellos están trabajando es de noche, y ahí es donde ellos sí necesitan una alimentación que les provea de energía, mientras que cuando ya se van a dormir no van a comer un desayuno abundante que no les va a dejar dormir. Eso sí hay que hacer la diferenciación, ¿no? Porque en ello se revierte el ciclo biológico. El consumo de chocolate y de líquidos debe de evitarse antes de ir a dormir. ¿Bien? El consumo de alcohol también hay que tener mucho cuidado, como les dije, aunque la cerveza da una falsa percepción de que me relaja y que me da más sueño, ese efecto no es sostenido. Pasan 2 o 3 horas y termina ese efecto. Lo que ya les había comentado, la digestión tarda por lo menos unas 2 a 3 horas. Y si yo ingiero algo que es difícil de metabolizar, como las carnes rojas, las frituras, no voy a poder conciliar el sueño. Ahora, ¿qué pasa si justo tenemos una reunión, una invitación? Bueno, si es una a las 500, pues no va a repercutir en el largo plazo. O si yo ya tengo algún problema para dormir, esa noche mejor me pido algo que sea una carne blanca como pollo, pescado, porque ya no me quedó de otra y tuve una reunión, ¿no?
y sé que ya tengo el trastorno, ya sé que ya tengo dificultad para dormir, porque si no va a ser aún peor. Esto también que es muy difícil aún en esta época, que es evitar el cigarro, ¿ya? También la nicotina hace que uno se active, ¿no? Y eso está demostrado. La evidencia científica nos dice que el hábito tabáquico dificulta el conciliar el sueño. El consumir café es bueno, incluso hasta 3 tazas en el día, pero que la tercera taza no sea después de las 5:30, 6 de la tarde, porque si no me van a mantener activo durante toda la noche. No automedicarse. Miren, si uno, por ejemplo, va a Estados Unidos, hay mucha facilidad de comprar o conseguir la melatonina. Hay 3 tipos, ¿no? Acá creo que les he presentado más adelante. Bueno, antes de hablar de la melatonina, este tipo de productos, sin hacer mención a lo comercial, sino al componente químico como las benzodiazepinas, que incluyen alprazolam, clonazepam, toda esa gama de medicamentos me puede generar dependencia y tolerancia. No se automediquen, que sea el neurólogo o el psiquiatra quien les prescriba eso. Y lo otro es la melatonina. Yo les estaba hablando de que en Estados Unidos puedes conseguir hasta de 3 tipos, de 1 miligramo, de 5 y de 10. Hay gente que comienza a tomarlo como si fuera una vitamina y no lo es. Yo les he dicho que es una hormona, es un neurotransmisor. Entonces, si lo van a consumir, también que sea bajo prescripción médica. Hay gente que de frente comienza a tomarla de 10 miligramos y ya cuando quieren dosificar o retroceder, ya no se puede porque ya el cerebro está trabajando con una dosis que es mucho más alta, ¿no? Ahora, así como la venden, recuerden, nosotros también producimos melatonina. Es nuestro cerebro el que produce esa melatonina, es la glándula pineal. Entonces debemos de más bien aprovechar esa melatonina natural y no recurrir a los suplementos. Y a nivel ambiental, recuerden, colores armónicos en el dormitorio, que la cama solamente se use para dormir, para que realmente cuando yo me acueste, esa sensación de confort me permita relajar y conciliar bien el sueño y sostener el sueño. Que la cama sea cómoda, la almohada sea cómoda, que los colores sean confortables, que no haya ruido alrededor y si lo hay, usar los tapones, que no haya luz alrededor, que me voy a dormir con la luz del baño prendido porque le temo a la oscuridad, no me va a dejar dormir, que me voy a dormir con el celular prendido, no voy a conciliar el sueño mientras yo reciba un rayo de luz. Aquí un poco de lo que les decía, lo de los colores, y usar la cama solo para dormir o para la actividad de pareja. Nada más, no que para trabajar en la laptop o en el celular o contestar correos, porque eso no me va a permitir conciliar el sueño. La posición también de cómo voy a dormir, tengo que considerar que si está muy alta la almohada, mi cabeza va a estar como ven en la imagen de la izquierda superior. Y si está muy baja, pierdo la curva normal también de mi columna. Entonces tiene que ser una altura que sea la adecuada para conservar la curva normal de mi columna, alineada en el centro y que encuentre la zona de confort que promueva mi sueño. Más de lo que les decía, puedo dormir boca arriba, sí, pero que la altura sea la adecuada. Puedo dormir también de costado. ¿Y de qué lado? Miren, aquí les he puesto justamente una imagen práctica para que tengamos en claro que si yo duermo con decúbito lateral, o sea, de costado hacia el lado izquierdo, evito que haya reflujo gastroesofágico, ¿no? Y por eso también es importante la posición y la altura, tanto del colchón como de la almohada. Si yo me duermo hacia el lado derecho, más bien lo que voy a conseguir es que haya con más facilidad un reflujo del ácido hacia el esófago y eso me genere la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Y por último esto, ¿no? También, que lamentablemente la era nos ha llevado a esto y no es recomendable porque mientras, recuérdense, recibo luz, igual no melatonina, igual no sueño. Ni tampoco irme a dormir con la computadora o el televisor programado porque mientras haya luz
no voy a poder conciliar el sueño. No sé si tienen alguna pregunta. Norby, muchas gracias. Muy clara tu exposición. Te felicito. Ha sido muy expositiva, he comprendido el tema de las hormonas muy bien. No sé si hay alguna pregunta, escríbanla en el chat. Aquí te ponen, doctor Mera, felicitaciones, excelente, interesante exposición. Gracias a todos. Yo tengo una pregunta, Norby, sobre la recuperación del sueño. Yo tenía la idea de que si no dormía en la noche, ¿no? Si al día siguiente lo recuperaba. Cuéntame por qué eso no es así. Claro. Lo que pasa es que, recordemos, yo tengo la primera parte de las horas que yo duermo es el sueño no REM, y luego tengo el sueño REM. Si yo no duermo, si yo recorto el número de horas, me estoy quedando sin el sueño REM, que es el más importante. Y si yo corto todo, o sea, si no duermo nada, que nos pasa cuando hemos estado en la universidad, por ejemplo, si nosotros viviéramos hasta los 90 años, más o menos deberíamos de dormir 30 años, de esos 90 años. Hablamos de algo de 260.000 horas en total de sueño, que si yo no duermo, son horas que ya no las voy a recuperar. Digamos, para graficarlo en números, para verlo en cantidades enteras, son horas que ya no voy, que estoy perdiendo. Y si lo llevamos al nivel fisiológico, son días en los cuales la producción de hormonas ya se alteró. Y eso genera como, en términos sencillos, una carga acumulativa. O sea, un trastorno de mi reloj que controla la vigilia y el sueño. Un trastorno de ese núcleo supraquiasmático que les mencionaba al inicio de la presentación, que cada vez va a ir funcionando peor, para decirlo de forma sencilla. Entonces, las horas que yo dejé de dormir, lamentablemente son horas que no voy a poder recuperar y que a nivel fisiológico repercute por el cambio hormonal a nivel cardiovascular, cognitivo, conductual y emocional. De hecho, no sé si les ha pasado que cuando uno no duerme bien, al día siguiente está de mal humor, ¿no? O está lábil emocionalmente. Y es porque es en el sueño REM, en la última fase, donde yo tengo la recuperación a nivel psicológico, a nivel emocional, cognitivo y conductual. Ok. Y sobre las horas recomendadas, yo sé que eso va dependiendo de la edad, pero ¿qué horas usted recomienda? ¿Cuántas horas o lo mínimo que uno debe dormir? Sí, la recomendación es entre 7 a 8 horas para el adulto convencional. El adulto mayor puede dormir un poco menos, 7 horas o incluso 6 a 7 horas, porque su fisiología cambia. A partir de los 60 años cambia. Ok. Hay gente que, aquí hay una pregunta. Disculpa, Neti, solamente siguiendo con eso, hay gente que de todas maneras le mete 6 horas. ¿Qué pasa si, no, pues 6 horas, una menos de 7? ¿Qué pasa? Con el tiempo. Bueno, depende porque, por ejemplo, a nivel en lo que es Perú, hay algunas zonas geográficas donde además de el dormir en la noche se puede hacer una siesta en la tarde, ¿no? Entonces, por ejemplo, la siesta no debería superar, nunca debería superar los 20 minutos, máximo 30 minutos, ¿ya? No voy a conseguir con la siesta, a ver, hablamos de que en esa siesta yo estoy durmiendo, pero solamente llego a la fase 1, fase 2 del sueño. No llego al sueño REM, que es el sueño reparador, porque justamente el objetivo de la siesta es que solamente a nivel físico me recupere, ¿no? Que tome como una pausa para tomar un poco de energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el que no duerme esas 6 horas, perdón? Con el paso de los años sí puede aumentar la presión arterial, puede causar mayor riesgo cardiovascular o cambios metabólicos. Entonces, por ejemplo, podría dormir unas 6 horas y media y sumarle la media hora, 20 minutos, 30 minutos de la siesta, ¿no? Pero tratar de llegar más bien a las 7 horas. Claro.
Ahí hay una pregunta Ok. que dice, suplico aclararme, bueno, gracias por esa gran exposición. Doctor, le suplico aclararme más sobre el ronquido, cómo para evitar roncar, gracias por la respuesta. A los que ya tienen un trastorno de sueño, sea ronquido o insomnio, que ahora se ve que muchísima gente, como nunca, ¿no? Como nunca, sobre todo desde la pandemia, han aumentado los trastornos de sueño. Ya está ahí, ya lo tienen. ¿Qué pueden hacer de repente para evitarlo o se puede, ¿no? Lo primero, siempre como en cualquier problema, es buscar la causa raíz de ese problema. ¿Por qué me centro en esto? Porque puede que una persona ronque porque tiene el tabique desviado, o porque tiene las adenoides, o, por ejemplo en los niños, o porque tiene el cuello muy grueso, o porque tiene también algún problema metabólico, o porque tiene algún tumor. Entonces, sea la causa periférica o la causa central, eso tiene que ser evaluado para determinar cuál es el origen y en función de eso establecer un plan de trabajo, ¿no? Entonces, generalmente acá en Perú, en realidad, tanto neumología, medicina interna y medicina general están abordando los casos de trastornos de sueño eh, a nivel de lo que es diagnóstico clínico, a nivel de lo que es prueba diagnóstica, eso es a través de una poligrafía y en los casos más complejos, en los casos más severos, se requiere una polisonografía. No todos van a la polisonografía. Ahora la tendencia es a usar una poligrafía que básicamente lo que se mide son las ondas de sueño en el cerebro, la saturación de oxígeno, y la frecuencia cardíaca, el nivel de presión arterial y el flujo de aire a través o el ingreso de aire a las vías respiratorias, mientras que la polisonografía implica otro tipo más complejo de evaluación. Entonces, teniendo claro el diagnóstico, ya se puede establecer cuál es el plan de trabajo a seguir, ¿no? Ahora, no automedicarse. Definitivamente eso es una mala práctica. Asumir que si tengo dificultad para dormir, tomo algo y me voy y ya, problema resuelto. Lo primero es buscar la causa raíz. Puede ser periférica, como les decía. Periférico es fuera del cerebro, para entenderlo de manera sencilla. Desde un tabique desviado, un cuello grueso, y central ya es un problema a nivel del sistema nervioso central o a nivel del cerebro. Y si es periférico, tiene solución entonces, ok. Es, digamos, mucho más manejable, ¿no? Ahora, hay medidas que favorecen el sueño que son naturales y que sin necesidad de prescripción médica las puedo practicar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, les decía, tomar una bebida caliente, algo que relaje de manera natural, como la manzanilla, el anís, la valeriana, la leche caliente, escuchar música, pero que no sea La con avena me voz. da sueño. La avena también, por ejemplo. El quión también ayuda a relajar bastante, ¿no? Eh, hay, hay personas que tienen la costumbre de escuchar música y eso es bueno, pero que sea una música que no tenga voz, porque si yo escucho la voz voy a tratar de seguir la letra y entonces Claro. mi cerebro va a estar activo. Ni tampoco la música que tenga altos y bajos tan intensos como la música clásica, no, porque eso más bien me activa. Pero puede ser una melodía oriental, donde no haya voz y donde no haya tanta diferencia en los tonos. Acá nos dice Pilar que tiene el hábito de dormir a partir de la 1 de la mañana. ¿Habría alguna objeción? Es decir, la hora de dormir, ya, ok, yo duermo mis 8 horas, pero me acuesto a las 2, me levanto a las 10. ¿Hay algún problema con hacer eso? Claro, lo que pasa es que, aunque respete las 7, 8 horas, a partir de la 1, estamos hablando de una persona que recién se levantaría a las 9 de la mañana. ¿Y en qué repercute eso? Yo les había presentado al inicio de la exposición que la melatonina deja de producirse a las 7:30 de la mañana y el cortisol comienza a producirse desde las 6, 6:30. Entonces, va a tratar de ella de seguir durmiendo, pero esas 2 últimas horas no va a ser un sueño efectivo, porque ya va a estar bajo el efecto de la hormona del cortisol. Y además que a esa hora, a las 8 o 9 de la mañana, ya el sol, o sea, cuando ya sale el sol, yo automáticamente me despierto por la luz. Entra. Acuérdense que hablar de luz es hablar de cortisol, ¿no? Y que no voy a tener melatonina para poder dormir.
Las Entonces, sí, lechuzas estamos fregadas, entonces. Ya ves, Inesita, ya ves. Sí, pues, Pilar, estoy contigo. Yo soy bien lechuza. Voy a Ok, tener que tomar mi ¿alguna otra avena. pregunta? Está bien. Creo que es eso. Bueno, hay tanto ¿Alguna que otra uno podría pregunta? hablar. Creo que todavía no. Yo solamente brevemente les comento, yo tengo insomnio. Uy, y varias cosas que el doctor ha mencionado, yo, check, ya la. Y esto así con mi pizarrita, puntos, puntos. Y sí, de verdad, yo tomaba clonazepam, me prescribieron, y aún así a veces me despertaba, ¿no? Por preocupaciones y qué sé yo. El protector, empecé probando el protector, el cubrecolchón, perdón, el cubrecolchón de Niken, el Fit Sleep Pad. Mi prima, yo recuerdo las dos palabras, prueba esto, porque ya había probado la melatonina y es increíble porque la gente te dice, toma melatonina tómalo. como si fuera caramelito, ¿no? Como si fuera caramelo de limón. Sí, te dicen, toma, 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 y no, pues no es así. Y mi prima me dijo, prueba esto, nada más. Lo puse, yo siempre tengo la costumbre de ver la hora, de a qué hora me acostaba, porque para contar justamente las horas que dormía, qué calidad tenía de sueño, y cerré los ojos, los abrí y habían pasado 8 horas o'clock, las 8 horas. Entonces puedo decir que yo tengo insomnio porque si yo no uso el Fit Sleep Pad, sí tengo los problemas para dormir, pero no me afecta cuando uso los magnetos, las turmalinas, ¿no? Las fibras de cerámica, y sí, también con el antifaz me ayuda, ¿no? Y sí, o sea, mi cuerpo me das las 8 horas y dormí 6 y me pide las otras 2, o sea, se las tengo que dar. Entonces, Ahora, no todo sé lo que sea. si nos puedes, de repente solamente como que se puede hacer eso, ¿no? Como que apoyar de alguna forma el trastorno del sueño, si es que Bueno, lo que pasa es que funciona, todo ¿no? lo que es natural, todo lo que es natural y que no implique usar medicamentos para controlar, para favorecer el sueño, es de mucha ayuda, ¿no? Así como les decía de las bebidas con hierbas, que Claro. sean relajantes, como la música, también, y lo mencionaba justamente en la presentación, o sea, tener un dormitorio, una cama, una almohada que favorezcan, promuevan la relajación, a nivel, por ejemplo, que combatan el estrés, que sea cómodo para que la mente y mi cuerpo también se relaje, eso va a promover un sueño más saludable, ¿no? Un sueño con mejor impacto en mi recuperación. Y encima no tiene efectos secundarios, ¿no? Exacto. Porque definitivamente, bueno, Inés que nos ha compartido su experiencia, esos medicamentos que son sedantes e hipnóticos, su finalidad, más que hacerme dormir, es controlar la causa de fondo que es la ansiedad, el estrés, en algunos casos crisis de pánico. Las crisis de pánico uno se levanta en la madrugada y está con la sensación de que algo va a suceder, le duele el pecho, piensa que es un infarto y solito desaparece, ¿no? Pero de fondo está que hay un trastorno de ansiedad importante, ¿no? Ujú. Entonces se utiliza el benzodiazepínico como sedante, como hipnótico, pero al día siguiente uno tiene el efecto de que está como borrachito, como que no rinde bien, porque sí, tiene efectos secundarios. Claro. Sí, 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 2 cafeteras, Red Bull, todos los energizantes que conocía, todos, y lo puedo decir con toda confianza, todo eso se acabó y justo antes de pandemia, ¿ah? Por eso es que yo digo, o sea, lo curioso es que yo pasé mi crisis fuerte 2019 y mi solución llegó de forma natural y tuve la gracia de Dios de poder dejar de tomar las pastillas y ya no necesitaba eso para energizarme. Y qué bueno, ¿no? Ahora con el checklist a repasar todo lo que nos ha enseñado hoy y seguir mejorando la higiene del sueño, ¿no? Sí, muy buenos consejos, muy buenos consejos. No se ¿Cómo vayan. vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo, Ah, nos Inesita? hemos pasado hace rato, pero contentos por ¿Puedes todo, dejar de, ¿verdad? puede dejar de compartir? ¿Cómo se bate la risa? Doctor, ¿puede dejar de compartir su pantalla, por Sí, 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 favor? sí. Muchísimas gracias,
Muchísimas gracias. Prendan sus cámaras ya, esa semana, hace una semana muy bonita, de mucho aprendizaje, y hoy día de verdad que estamos cerrando con broche de oro, con esta exposición. Ahí está Julita lista para brindar. Y esta frase de prevención es esperanza, ¿no? Qué diferente es escuchar toda esta información cuando uno toma la decisión de hacerlo desde la esperanza, ¿no? Porque no lo escuchamos con miedo, con temor o con cólera, no sé, cuántas cosas que uno podría ser que es peor, ¿no? Sino con el deseo de hacerlo con esperanza y por prevención. Así que sí, pues, vamos a brindar. A mí me gusta mucho la frase que dice que debemos hacer las cosas de acuerdo a como hemos propuesto en nuestro corazón, y hemos propuesto en nuestro corazón en el enfrentar este mes, el vivir, el experimentar este mes de prevención de la lucha contra el cáncer especialmente, pero con esperanza. Así que con algo Salud. rosa o algo verde. Buena, Juli. Tomando algo rosa, tomando algo verde o algo caliente, o tomando un taxi como Charito. Salud. En nombre de la prevención y la esperanza. Salud, chin, 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 chin. Salud a todos, y cerramos esta linda semana recordando siempre, como dice Inesita, la prevención. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Y recuerden siempre que, bueno, Niken está para brindarles productos de prevención, de cuidado del bienestar. Vamos a tener eventos la próxima semana. La próxima semana vamos a estar en Piura. Niken va a llegar a Piura con todo su cargamento de bienestar y salud y buena onda. Así que si tienen conocidos, influencers, conocidos en Piura, invítenlos, conéctense. Y el próximo 29 hay un evento presencial donde también se presentará a la comunidad lo que es Niken, los productos de Niken, y vamos a cerrar esta Semana Rosa con una presentación del autoexamen, cómo se hace el autoexamen de mamas, y vamos a tener una actividad también bonita sorpresa, ¿no? Así que si es que ustedes quieren asistir, contacten a un influencer de bienestar de Niken que los pueda invitar. ¿Ok? Eso sería todo, Inesita. El sábado 29 en San Isidro también, y bueno, tenemos el reto de la mascarilla, ya lo voy a poner ahí al final, pero sí, o sea, ya saben dónde encontrarnos de acá al martes, ¿no? El martes y jueves siempre tenemos nuestro Zoom de las 8 de la noche. Gracias por estar aquí. Vamos a tomar una fotito, miren a su cámara. Abran sus cámaras. Poncha el taxista. No, bueno, Niken tiene todos estos productos, pero también la comunidad, ¿no? La magnífica comunidad, y este mes todos entran a Niken y membresías ilimitadas. Sigamos compartiendo esta oportunidad. O sea, de verdad, sin requisito de compra, sin requisito cuotas mínimas, y pueden decidir si lo usan de acá hasta diciembre de 2023. Así que no hay excusa para no unirse. Miren a su cámara, voy a contar 3, 2, 1, ¿ok? 3, 2, 1, ya está. Pídele al influencer, les voy a pasar la foto. Gracias a todos. Gracias, Celestina. Gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Chao, chicas. Gracias. A dormir. Por favor, siempre envíenos el link, le podemos agradecer. Sí, por supuesto. Tiene nuestro contacto, por favor. Gracias. Ha sido unos días muy, muy buenos para nosotros, y tenemos gran material para poder compartir con nuestros conocidos. Les agradezco infinitamente.
Gracias, por favor, Eulalia. su teléfono, por favor. De Nati, ¿no? Sí, sí.